Les presentamos la prédica del día de hoy. Esperamos que les edifique. Comencemos. Seguimos con la serie que se llama Volvamos a Jesús. Es una llamada. A ver, cada vez que predicamos una vez al año acerca de este tema, porque reforzamos la visión de la iglesia, que creemos como iglesia. Para mí en lo particular, cada vez que me toca que hablar acerca de esto, es como un encuentro amoroso. Debo admitirlo, es como una cita romántica. No hay nada de la fe cristiana que para efectos míos, más allá del tema teológico, lo que sea, tiene que ver con encontrarme con Jesús y todo lo que Él significa. La invitación a conocerlo, a interiorizarnos en su vida, a mirarlo actuar. Es que, como lo decía hace unas semanas atrás, Él es la imagen, Él es el modelo, Él es a quien tenemos que ver, es a Él a quien tenemos que reflejarnos, es aprendiendo a verlo, a encontrarnos o a reencontrarnos con Él, que muchas cosas de nuestra vida se pueden definir. Y por supuesto este evangelio, como si en sí mismo fue un escándalo en los años, en los tiempos en que se planteó, sigue siendo un escándalo, sigue siendo una propuesta incómoda, sigue siendo una propuesta subversiva, sigue siendo una propuesta que no todos quieren abrazar. Por supuesto que abrazar el madero y reencontrarnos con Jesús es abrazar la cruz, es colocarnos también los espinos, es permitir que el efecto del sacrificio, de lo que Él hizo, también sea en nosotros. Ya lo dijo el apóstol Pablo: yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo les desafío a que hoy podamos abrir nuestro corazón y seguir pensando: queremos volver a ti, Señor. Y en esta serie de Volvamos a Jesús voy a centrarme algo en lo que he titulado Volvamos a descubrir el evangelio que cambia todas las cosas. Qué glorioso es saber que hoy descansamos la oración que acabamos de hacer, la alabanza, la adoración, lo que estamos haciendo, descansa en un fundamento que nada ni nadie lo ha podido menoscabar, deslegitimar, desacreditar. Es el evangelio de Jesús. Hablábamos ahora en el parqueo, porque estaba haciendo parqueo hoy yo, y hablábamos acerca del fútbol. Vea qué ironías tiene el fútbol. El equipo más malo del país, la liga, mi equipo, le ganó a Heredia ayer por goleada. El que goleó a la liga, lo golearon ayer. ¿Ya usted qué nivel de inestabilidad? Solamente alguien muy ingenuo podría idolatrar un equipo en esas condiciones, pero de todo hay en la viña del Señor. Pero qué lindo es saber que descansamos en una sólida base, en una sólida piedra, que descansamos en un sólido fundamento, y este es el evangelio de Jesús, el evangelio que cambia absolutamente todas las cosas. Y creo personalmente que aquí hay muchísimos que han experimentado la verdad de ese evangelio de transformación en su vida. Y si todavía y estás aquí y no lo has vivido, o lo has dejado de lado y has perdido la motivación porque ese evangelio te transforme, hoy mi reto más directo para ustedes: permite que vuelvas a ser tentado, seducido, y te vuelvas a enamorar del evangelio que puede cambiar todas las cosas. La Biblia dice en el libro de, leo 3 citas para ustedes. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y Pablo, la aseveración que está haciendo Pablo obedece a que había gente que se avergonzaban de decirse cristianos o decirse seguidores de Jesús, y les daba vergüenza. Espero que no haya nadie aquí hoy así.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, el poder del evangelio que cambia todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A ver, diga conmigo ahí en su casa o aquí que está conmigo: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El único que puede decir eso es el evangelio de Jesucristo. Después de ahí no hay absolutamente ningún otro poder sobre la faz de la tierra que tenga el poder de cambiar al ser humano y a la creación entera de manera plena y absoluta. Y Juan 18:35, en palabras de Jesús y hablando con Pilato, Pilato respondió: ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?, le pregunta Pilato a Jesús. Jesús respondió, escuchen a nuestro campeón decir esto: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Versículo 37, Pilato entonces le dijo: así que tú eres rey. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y afirma contundentemente en aquel diálogo con Pilato: yo soy el rey que establece mi reino. Obviamente hay tantos elementos que sacar de estos tres pasajes, solamente lo resumo en uno solo. Ambos o los tres pasajes evidencian la realidad de un reino presente establecido por Jesús. Pero es importantísimo señalar que este evangelio que cambia todas las cosas parte del reino de Dios. Ahora, y este reino de Dios, note lo que le dice Jesús a Pilato: ustedes creían igual, de hecho los discípulos creían lo mismo. Ustedes creían que yo iba a venir aquí con bélico, o sea, con armas, venía a cortar cabezas, a desplomar a todos los romanos. Yo iba a venir aquí montado a caballo para pelear. Si mi reino fuera de aquí, les rey. Y Pilato le pudo haber dicho: ¿y dónde están tus legiones? ¿Dónde están tus ejércitos? Muéstrame tu caballo andaluz o muéstrame tu pura sangre. No hay nadie. No hay nadie. ¿Recuerdan lo que pasó? Jesús es entregado y los discípulos huyen cobardemente. Solo se quedan como dos. Huyen cobardemente, y ahora frente al rey, frente a Pilatos, desnudo, golpeado, ensangrentado, le pregunta a Pilatos: ¿eres rey? Y él dice: sí, usted lo ha dicho, yo soy rey. Y lo que siempre les he dicho a ustedes acá y en clases de teología es, hablando de cristología, es: ¿quién va a creer en un rey que no tiene absolutamente ni séquito, no tiene gente que le siga, no tiene gente que esté con él, no tiene nada más, que entró a la ciudad no montado en un caballo pura sangre, sino en un burrito prestado? Pero es con base en esto que establece el mensaje del reino de Dios y establece el poder del evangelio. Y en este encuentro que tenemos con Jesús es encontrarnos con Él y con su evangelio, encontrarnos con Él y con su reino. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia, la mejor noticia de todas. El evangelio es la persona y la obra de Cristo Jesús encarnada aquí en la sociedad, encarnado en nosotros, para que a través de eso que viva en nosotros, podamos nosotros vivir para Él y para su gloria. Le pregunto: ¿qué tanto te ha transformado el evangelio? ¿Qué tanto te ha transformado?
Usted que está ahí en la red, en la casa, en la red social, te pregunto igual, ¿qué tanto te ha transformado el Evangelio? El Evangelio cambia todo. Y si estás en Cristo, y todo de usted tiene que cambiar. Esta es una premisa en el Evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Pretender venir al cristianismo y pretender decirme cristiano, seguidor de Jesús o un defensor del Evangelio y no estar experimentando cambios importantes en nosotros, me hace cuestionar a mí, efectivamente, si está siguiendo al mismo Evangelio. Esta era de la tecnología, ¿verdad? Ustedes saben que son los TikTok. Yo no voy a hacer eso jamás. Un día de estos bajé, estaba viendo TikTok y se queda mi esposa diciendo: ay, Roy, por favor, cuidadito, usted hace un TikTok, imagínate. Pero miré un día de estos uno en donde hay una persona, una muchacha sentada con una hamburguesa. ¿Vieron qué hamburguesa más endemoniadamente exquisita como se miraba? Ella la agarra, abre su boca y le ha dado un mordisco y aparece alguien cantándole: mentirosa, mentirosa, que dices que vas a empezar la dieta, mentirosa, mentirosa. Tal vez no sea tan bueno el chiste, pero una cosa es lo que usted dice y otra cosa es la que usted hace. Y así nos pasa a muchos. Venimos y de una forma decimos: somos evangélicos cristianos, creemos en Cristo, Él es la base de nuestra fe, pero nuestra conducta es como la de esa muchacha. Viene el domingo diciendo: voy de dieta, aunque los chicharrones que estamos vendiendo de afuera son dietéticos. Sí, el Evangelio, Él quita el vicio, el adulterio, pero quiere tocar tu manera de hacer la vida en todos los aspectos. Quedarme en el Evangelio solamente porque me restauró el matrimonio, porque me quitó el alcohol, porque me quitó el vicio, como tenemos aquí como 70 personas o más restauradas de las drogas. No podemos quedarnos con eso. Tenemos que animarnos a pensar en que hay algo más. Hay cambios mucho más importantes que el Evangelio debería de hacer en nosotros. El Evangelio, si quita el adulterio y el vicio, también puede cambiar tu manera de hacer negocios. ¿Sabe que el Evangelio también quiere cambiar nuestra forma de ser hijos? El Evangelio propone también cómo ser buenos padres y cómo ser buenas madres. Porque también hay un gran divorcio entre el papá y mamá que vienen con sus hijos a la iglesia y el papá y la mamá que se van a casa y que viven en casa. Hay una gran diferencia entre el hijo que viene al culto y el hijo que está en la casa. Este Evangelio del cual hoy les propongo a que lo recuerden o lo interioricen o lo descubran, tiene el poder de cambiarlo a usted todo absolutamente, pero no se quede únicamente con una fracción del Evangelio en términos del milagro. Tienes que avanzar más allá y preguntarte: ¿qué otras áreas de mi vida necesito que el Evangelio empiece a cambiar? Los negocios, la forma en la que me conduzco en la casa, como soy padre, como soy madre, como soy vecino. Si los vecinos suyos necesitan de un cristiano en el barrio, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Tu manera inclusive de manejar tus negocios, tu dinero, tus relaciones, tu visión de vida, tus emprendimientos, tu posición en algún cargo, ya sea gerencial, político, donde sea. ¿Saben ustedes esto? Al fondo donde voy es todo lo que tú eres, absolutamente lo que eres, en la parte familiar, en la parte sentimental, en como negocio, como trabajador, lo que eres y también lo que tienes,
tengas o no economía estable, tengas o no casa, tengas o no negocio, tengas o no, todo entra bajo el señorío de Jesús en el momento en el que le decimos a Él: sé usted mi Señor y mi Salvador personal. Y el problema radica en que hay momentos en que nos reservamos el derecho de admisión y le decimos a Jesús: nada más solucióneme esta parte, esta no me la toque, los negocios los manejo yo, mis relaciones de pareja las manejo yo. ¿Cómo estamos viviendo el evangelio? ¿De qué manera el evangelio se está convirtiendo en nosotros en un elemento de constante transformación y purificación? El evangelio es una invitación a un proceso de vida, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi objetivo con esta serie del mes es que te apasiones por retomar el evangelio y llevarlo a cada área de tu vida. Serás prosperado y disfrutarás de vida plena en el tanto hagas del evangelio tu punto de convicción, tu punto de conducción, tu punto de encuentro, de reflexión. Y ya en algunas ocasiones les he dicho a ustedes el consejo que me dio una profesora de teología. Siempre me dijo: Roy, antes de tomar una decisión, antes cualquiera que sea, menos la de ser liguista, porque ser liguista ya es una cosa de Dios. Dice: piense, en mis pasos, en mis pasos, ¿qué haría Jesús? Cuando llega el negocio corrupto, ¿qué haría Jesús? Cuando llega el momento de vengarme, ¿qué haría Jesús? Cuando llega el momento de dividir el dinero y decir, ¿qué haría Jesús? Cuando llega el momento de enfrentarme a la necesidad de otro, ¿qué haría Jesús? Cuando llegan momentos de decisiones, ¿qué haría Jesús? Yo lo he dicho de esta forma: nuestro problema para no hacer lo que nos da la gana es Jesús. Haber encontrado este nivel de comprensión del evangelio nos ha puesto en serios problemas. Yo la otra vez les comenté a ustedes que vivir una dinámica de iglesia como esta, y qué bueno que lo digo públicamente con 25 años de respaldo, haber descubierto que el evangelio del reino de Dios tiene que ver con servir a los más necesitados, haber descubierto que ninguna iglesia que se diga cristocéntrica, que se diga basada en la palabra, puede ser indiferente ante el dolor de los que sufran. Ninguna iglesia que se diga bíblica hace millones en sus cuentas bancarias cuando tiene vecinos con hambre y necesidad. Haber descubierto que el evangelio tiene y viste ropas de servidumbre y no ropas de realeza, y que quienes venimos a esta comunidad de fe somos una comunidad de sirvientes, ha sido todo un desafío para cada uno de los que hoy son parte de esta casa. Fuera más fácil pensar otra cosa, pero no lo es. Yo no concibo, ni esta iglesia concibe otra forma de hacer y hacer iglesia, de ser y hacer iglesia que no sea esta. Así que si el evangelio lo cambia a usted y lo quiere procesar a usted, permítale que cambie todas las cosas, pero también que siga cambiando nuestra forma de ser y hacer iglesia. Ahora, con todo el regalo que tenemos, ya nos están quedando unas camaritas y nos están quedando unos micrófonos. Ahora tenemos micrófonos de solapa, súper lindísimos, como dicen los muchachos, chivísimas o lindos. Y está quedando eso por ahí, y ya le dije, ya equipo de producción decide, hay que donarlo a alguna iglesia. Tenemos que llevárselo a alguna iglesia que quiera montar su propia radio, su propio programa, porque Shalom aprendió algo, y usted apréndalo también. Todo lo que usted guarda, donde quiera que lo guarde, si está lleno de indiferencia, avaricia y egoísmo, se pudre como el maná en el desierto. Todo lo que guardaron se les pudrió.
Así que entrar yo a esa cabina de multimedia y ver cosas que otro pastor pudiera estar usando es un golpe a mi fe. No puedo. El evangelio me invita y me obliga. A ver, Jesús establece su reino usando elementos tan disruptivos, tan locos como estos. Vean, ojo. Vean los elementos que usa Jesús. No usa caballos ni fuerzas bélicas, sino dice: sean la sal de la tierra. La sal. Este evangelio en su matriz, en su esencia. Por eso es que es chocante. Por eso es que únicamente apasionándose locamente por él o odiándolo se puede comprender. Para amarlo, para odiarlo. Porque es absurdo pensar en que Jesús le dice a un puñado de discípulos: ustedes son la sal de la tierra y todos los que estén en mi nombre serán sal. ¿Y cuál es el efecto de la sal? Obviamente ya lo hemos aprendido en esta casa. Luego habla de la levadura, ese poquito de levadura que leuda la masa y le hace el fermento. Y sin que usted vea el poder de la levadura, ahí está presente. Le dice: ustedes son la luz de la tierra, la luz del mundo. La luz, un elemento que es intangible, que es abstracto, que no se puede tocar, simplemente se aprecia. Y sin embargo dice: ustedes, por eso es que mejor no les doy estructura, porque van y se convierten en un ídolo. Por eso es que poquita sal es mejor, porque si se ponen con mucha sal, hacen una estatua de sal y se convierten en ídolos. Jesús usa las parábolas. ¿A alguien le gustan las parábolas? Ahora escuché una. Vamos a entrar en las clases que estoy dando en la academia interna, a hablar de las parábolas en breve. Así que anótense. Las parábolas, y estas últimas las facilitó de manera que invita a los oyentes a sumergirse en ese descubrimiento de secretos. Noten esto, gente. Las parábolas que la gente no lograba entender, no lograban comprender. ¿Y saben ustedes quiénes comprendían las parábolas? Por ahí aparece el grandote Nicodemo. Déjeme ponerlo en términos nuestros. Teólogo, famoso. Es un hombre que sabe de todo un poco. Tiene sus títulos, su reconocimiento, Nicodemo. Y se encuentra con Jesús. Y le dice: Jesús, para nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Para heredar la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. Y aquí está este grandote teólogo, un tipo inteligente con muchos conocimientos, un hombre religioso del pueblo, de la ciudad. Y se queda viendo a Jesús y le dice: ¿acaso yo voy a entrar en la barriga de mi mamá y volver a nacer? Vea usted. Por eso es que este mensaje del reino de Dios es diferente. Este mensaje del evangelio lo entienden aquellos que no usan las estructuras, los títulos, la arrogancia del puesto, quienes son para entenderlo. Si no sabe cómo lo entienden, de rodillas, humillados, sencillamente como niños y niñas. Razón por la cual Jesús le dijo también a los discípulos, cuando ellos querían separar a Jesús de los niños: déjenlos venir a mí y no se los impidan, porque los tales es el reino de los cielos. Una pequeña síntesis. Lo que quiero animarles es: este es el evangelio de Jesús. Este es el evangelio que cambia las cosas. Que aquellos y aquellas que se meten en él no pueden quedarse solamente con un pedacito del evangelio. Yo les animo: caminen. Porque el evangelio te va a cambiar todo. Todo te lo va a cambiar. Todo te lo va a cambiar. Ingresemos un poquito a ver algunas cosas más puntuales de este evangelio. Pero antes de esto, vean ustedes lo que el evangelio está haciendo en un individuo en esta iglesia, un hermano de esta casa, y también en una familia de esta casa. Me indican, por favor. Este muchacho llegó aquí a la iglesia con todo respeto de otro lugar.
y producto de nuestra intervención y de lo que ha podido crecer aquí, está estudiando teología conmigo y es uno de mis alumnos que mejor reflexión teológica está haciendo. Dice Steven: apegarse a la verdadera identidad de la iglesia posee un efecto de transformación, una transformación que te hace salir de la zona de confort y te confronta a una verdad indiscutible. Llegar a Chalón sin duda vino a romper muchos paradigmas religiosos que poseía y a expandir una visión más amplia de la misión que me corresponde en el reino de Dios. Entiendo que no se trata de CCS, se trata de una verdad inmutable que transforma todo. Un acercamiento a nuestras raíces, al diseño original de Dios que Dios estableció para sus hijos. Un apego a Jesús que nos guía a seguir su vida como ejemplo. Donde CCS solo es un instrumento y plataforma en el que he podido cambiar y crecer, acercándome más al propósito que Dios tiene para mí. Hoy puedo decir que estoy donde pertenezco y que sin importar al lugar o contexto en el que me desenvuelva, hay principios que no son negociables desde que he comprendido mi rol como iglesia, una que ama sin condición y se da por los demás, donde las acciones hablan más que las palabras. Póngase en pie, Steven, gracias. Un aplauso a este joven. Es que este es el evangelio que cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar y de ver la iglesia. Ya no una iglesia centrada en cuatro paredes, una iglesia que trasciende. Hace unas semanas, ya les enseño el otro. Hace unas semanas, tenemos aquí una familia de migrantes y les pido siempre que oren por ellos. Y bueno, una situación financiera complicada también. Y él trabaja en Globo, o en esto parecido al Uber o Globo. Y ella sabe hacer pupusas, pero la cosa no está bien para poder financiarse. Les pregunté cuánto necesitan. Tanto. Le toqué el corazón a algunos de ustedes. Yo puse una parte, otros pusieron otra. Y vean lo que les quiero enseñar. Vean. Esta es Rosy y ahí están las pupusas que están haciendo en un emprendimiento. Y me dijo ella: hola pastor, ahí están las fotos. Me disculpa que no se las había enviado antes. Dice: logramos vender 56 pupusas. Gracias a Dios y a algunos hermanos que nos apoyaron y unos vecinos. Lastimosamente no nos alcanzó el queso. Calculamos mal, pero logramos sacar el capital e incluso lo del queso porque el que ocupamos nos lo regalaron. Primero Dios, para la próxima podamos vender más, porque nos sobraron algunas cosas y las otras logré congelar. Le estamos muy agradecidos. Lastimosamente este domingo no podremos hacer porque será Día de las Madres y me imagino que las personas salen a celebrar, pero el 22, si Dios lo permite, vamos a hacer. Pónganse en pie, por favor, Sergio y Rosy. Así es que de esto se trata. Y ahora ambos me decían: estamos tan agradecidos con el Señor. Migrantes están en un estado migratorio que necesitamos que Dios haga milagros para ayudarles. Y decían: hemos decidido como familia que las ganancias de lo que hicimos lo vamos a donar al albergue El Pesebre. Y ahí traen una bolsita, como lo decían los viejitos, unos cinquitos. No son unos cinquitos. Queremos donar nuestras ganancias al Pesebre. Así es que este es el evangelio que cambia todas las cosas. Y el evangelio que esta iglesia cree, que empodera, que ayuda, que emprenda. Así es que compénsese de lo que Dios está haciendo. Permita que el evangelio haga en usted los efectos que necesita. Yo no sé de dónde vienes, no sé tu pasado. Tampoco es un tema de interés comunitario. Lo único que yo te puedo asegurar es que si te encuentras con el evangelio de la cruz, vas a sufrir cambios extraordinarios en toda tu manera de vida. Miremos el evangelio proponiendo cosas. Cambia las cuestiones morales. El evangelio, Jesús. Ve cómo cambia las cosas morales. Recuerdan ustedes que
a Jesús lo traen y le hablan acerca del adulterio. ¿Qué es adulterio? Y para los religiosos adulterio era una cosa, y para Jesús lo pasa a otra. Dice Jesús: cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya pecó. A partir de ahí, levanten la mano los adúlteros de aquí. ¿Las adúlteras? Cambia las cosas morales. Jesús, el evangelio tiene el poder de cambiar el monopolio de la adoración. Y permítame explicarle esto. Lucas 7, 37 al 50 se narra la historia de una mujer que irrumpe violentamente donde Jesús está, invitado por Simón el fariseo. Está ahí. ¿Y sabe por qué planteé este principio? Cambia el monopolio de la adoración por una sencilla razón. Antes, en tiempos de Jesús, nadie podía adorar en el templo. Nadie, solamente era un sistema exclusivo y elitista. Digo elitista que ahí solamente el sacerdote, los que oficiaban, los levitas podían estar ahí. Nadie podía entrar, nadie podía adorar. Pero este evangelio que yo creo, este evangelio que defendemos en esta casa por muchas formas y maneras, cree que la adoración y la alabanza, la oportunidad que tiene usted de adorar a Dios, de cantar, de servir, de ser un instrumento, un agente de su reino en esta tierra, es para todos y para todas. Y ahí está esta mujer, ahí está esta mujer, que me fascina la imagen. Todo el mundo o mucha gente la conoce. Todos saben quién es. Se da cuenta que Jesús está por ahí, ha sido invitado a comer. Ya había tenido un encuentro con él y no le importa. Nadie la ha invitado. Nadie la ha invitado a la casa. No es la invitada de honor de Simón el fariseo, no lo es. De hecho, no podía ni acercarse. Era una mujer cuestionada moralmente. Era de pena de cárcel, en primer lugar de cárcel. Irrumpir en espacios de hombres, mucho menos de este tipo de hombres, una mujer. Sí, yo sé que la mayoría sabe la historia, pero déjeme concluirla porque es la forma correcta en la que el evangelio habla de su esencia. Y ahí está ella. Nadie la invitó, se invitó sola. O la invitó la gracia de Dios. Y abruptamente se tira a los pies de Jesús, quiebra la tinaja con el perfume y empieza a lavar los pies de Jesús con sus cabellos. La escena es maravillosa para uno, pero del otro lado de la acera está el religioso. Está el que no ha entendido el evangelio, y posiblemente hasta el día de hoy hay gente que no entiende la gracia de Dios y cómo se manifiesta en aquella gente que creemos que no la merecen. Porque todavía corre mucha sangre fariseica en nosotros, todavía hay mucho fariseísmo en nosotros. Y ahí está este diciendo, ay, y no dice, lo piensa y dice, si este que está aquí, Jesús, fuera tan profeta, se daría cuenta la clase de mujer que hoy le está lavando los pies. Jesús le dice, ¿sabe algo, Simón? Te voy a contar una historia. ¿Sabe qué es lo mejor del evangelio? Que Él sabe lo que estás pensando ahora y sabe dónde estás ahora. Y te está invitando, independientemente de donde estás, a que abraces la cruz y camines en el poder del Espíritu Santo para que sigas caminando. Y le dice a Simón, Simón, había un hombre que tenía una gran deuda y había otro que tenía una deuda más pequeña. Y resulta que este hombre, el dueño, el que tenía las deudas, el acreedor, los llama a los dos y les dice, he decidido pagar sus deudas, perdonar sus deudas.
A usted que me debe 100 millones, se lo voy a perdonar. Y a usted que me debe 1.000 millones, se lo voy a perdonar. Simón, le voy a hacer una pregunta, porque en tu mente estás diciendo: yo no sé quién es esa mujer. Y como yo sí sé quién es ella, pero también sí sé quién es usted, le pregunto: ¿cuál de los dos va a agradecer más? Y Simón dice: por supuesto que al que se le perdona más, bien ha respondido. A esta se le ha perdonado mucho, por eso agradece mucho. Déjese conquistar, enamorar locamente por la verdad de la cruz. Sí, vivimos y caminamos en una comunidad frágil, en donde hay tropiezos, caídas, y todos tenemos raspones, moretones, porque nos caemos, porque tropezamos. Pero mirar la cruz nos invita y nos vuelve a decir: ahí está la cruz, el lugar donde empezó todo, el lugar de la gracia, de la bendición, donde el Señor ha prometido caminar. No tenga miedo. Este es el evangelio que cambia todas las cosas. Si te encuentras con Él y le permites a Él que te cambie, serás una nueva criatura, tal y como lo dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. El evangelio sacó la adoración que Simón creía y la religión creía, para darnos a nosotros la bendición de adorar a Dios, siendo las personas que somos, imperfectos, y siendo una comunidad de pecadores en recuperación. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos, oremos antes de despedirnos a las redes sociales y despedir la prédica. Señor, gracias por darnos el honor de habernos encontrado. Yo no lo propicié, yo no fui el encargado de esto. Por mí mismo no estaría aquí. Y como te lo dije ayer en la tarde, solo en mi casa, estoy en el lugar que menos merezco, porque no merezco estar aquí. Y quizá habrán otros acá y gente que me observa en casa diciendo: no merecemos tanto. Gracias, porque es tu evangelio el punto de conciliación. Gracias porque es el punto de conexión en el que mi fragilidad, mi pecaminosidad, todo lo que he sido, lo que he adquirido y adaptado del antirreino, de la injusticia y del pecado, encuentran esperanza. Encuentran esperanza. Señor, ayúdame a que a través de tu Espíritu enamorarme del poder de tu evangelio. Este evangelio que cambia absolutamente todas las cosas. Cambia mi manera de ser en lo individual, en lo familiar, en lo conyugal, en donde ya el machismo no impera, en donde el autoritarismo no impera, donde la familia es una comunidad de servidores unos a los otros mediante el amor, en donde ya las medidas no son falsas en mis negocios, donde ya no soy el que evade, ya no soy el que hace negocios extraños. Ahora nuestros negocios te honran a ti. Ahora mi forma de trabajar es honrando al patrono. Que el patrono diga: qué colaborador ese es insignia, ese colaborador es diferente, ese no usa el celular cuando está prohibido, ese colaborador trabaja las horas, le pago 8 y trabaja 8. Señor, si de esta forma actuáramos en todas las áreas de nuestra vida, el fermento de tu evangelio, la sal de tu evangelio permearía en lugares que no tenemos idea.
Oro para que nos perdones por las cosas que no hemos hecho bien, y que en esta serie de este mes, volver a Jesús, volver a tu evangelio, podamos, Señor, volver a ser redimidos en tu verdad. Gracias por la orientación misional que le has dado a esta iglesia. No es fácil ser parte de Shalom. No es fácil vivir dando, generando, creando, procesando, aprendiendo, formando. Pero gracias, porque esto es lo que hemos entendido que nos llamaste. Y queremos hoy ratificar nuestro compromiso de seguir sirviendo a los más necesitados en el poder de tu Espíritu. Y te pido la última cosa: que todo lo que hagamos tenga la cantidad de sal que sea tan invisible, para que no lleguemos nosotros a lucir y a robarle el lugar que usted merece. Gracias por cada persona que está aquí, y gracias por los que en redes sociales nos han seguido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por haber escuchado este mensaje. Les animamos a compartirlo. Bendiciones.